Bienvenidos hermanos, Dios les bendiga, pueden sentarse. Es una bendición poder precisamente disfrutar de esto que es precisamente la familia de Dios, el pueblo de Dios. Gracias por sus oraciones y que estos días pues también sigan orando por nosotros. Mi esposa y la hermana Rocío, esposa del pastor Abraham, van a estar para que tengan en mente todo el sábado en el día y todo el domingo van a estar ministrando a las mujeres cubanas, un congreso en La Habana, Cuba. Amén. ¿Cuántos van a orar por esto, hermanos? Y a la vez que llegamos, inmediatamente ellas quedan en La Habana con los pastores locales y el pastor Abraham y su servidor nos vamos al campo, a la obra allá en el pueblo de Pestana, para que también sigan orando por el pastor Vladimir. Amén. Así que oramos al Señor y por supuesto vamos a visitarlos, a dar palabra de ánimo, palabra y mensaje a las almas, pero también a ver el proyecto y a seguir trabajando en el proyecto para que la iglesia en Pestana tenga un techo, un lugar donde juntarse, reunidos a alabar al Señor, ya que lo hacen afuera en el campo, al aire libre. Así que en los días de lluvia ya se imaginarán corriendo a donde pueden y en el tiempo de sol pues es difícil. Pero una vez que tengan ese tejabán de concreto van a estar más a gusto. ¿Dicen amén, hermanos? Así que sigamos orando por ellos. Y bueno, esta tarde vamos a ir a la palabra. Hay una escritura que quisiera invitarlos a mantener en su corazón, en su mente. Y está en el capítulo 17 de Juan, en el verso 15. Es una oración de Jesús por sus discípulos y quiero dedicarle esta escritura para el pueblo de Dios, a nosotros mismos. Y quiero que guarde por favor estas frases importantes. Dice la oración del Señor Jesús: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Verso 18 dice: como tú me enviaste al mundo, así los envío al mundo. Quiero que note la palabra fuerte. No ruego que los quites del mundo, note la palabra, el mundo, sino que los guardes del mal. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo al mundo. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. Como siempre le invito a que mantenga una línea de pensamiento para no perdernos. A veces cualquier perturbación nos hace perder esa línea y a veces nos quedamos con o no entendí bien el mensaje o no escuché. Pero en esta tarde es bien importante que, como cualquier día que oímos la palabra, leemos la palabra, oramos a Dios, estemos ahí atentos, muy atentos, que Dios siempre tiene respuesta y siempre nos muestra un horizonte, una puerta para mirar mejor, para conducirnos mejor, para actuar mejor. ¿Dicen amén, hermanos? Cuando entendemos la palabra del Señor Jesús orando por sus discípulos, esta oración la hizo especialmente el Señor Jesús antes de ascender al cielo. Él había predicado por esos 3 años y medio, a diferentes multitudes,
a muchas comunidades. Él fue a los pueblos, a las aldeas. Cuando tú lees los evangelios, menciona mucho que fue a tal aldea, a tal comunidad. Y lo que estamos entendiendo entonces es que el Señor, precisamente, Él sabe, conoce la necesidad que hay, ya sea una ciudad o un pueblo. No es que le llama la atención los edificios ni las casas lujosas o las chozas humildes. No, no, no. Lo que al Señor le interesa es las personas que están allí en el mundo. ¿Dicen amén? Y esto es algo maravilloso que nos puso el ejemplo. Cuando tú lees los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, vas a encontrar que siempre el Señor está yendo a los lugares, hablando con las personas, yendo directamente a la necesidad, necesidades de todo tipo. Vas a encontrar que Él sanó enfermos, cuerpos enfermos, físicamente enfermos. Pero también Él encontró personas muy sanas, pero con muchos problemas de su mente, de su corazón. Dice que en una ocasión le trajeron todo tipo de personas con problemas. Y cuando leemos esa escritura, hay una lista. Todo tipo de enfermedad, pero también habla de personas atormentadas, inclusive personas endemoniadas. Y todo lo que la Biblia nos muestra es que allí exactamente el Señor se acercó. Cuando leemos esa lista de respuestas de preguntas, de esas necesidades, dice, y a todos los sanó. Venía algún enfermo físicamente, quedó libre. Venía alguno perturbado, quedó tranquilo. Venía alguno, como lo registra la Escritura, gente haciéndose daño, tirándose al piso, echando espuma por la boca, poseídos, ¿verdad? Azotados por el enemigo. Vemos un joven que desde la niñez, dice, echaba espuma por la boca, se tiraba al piso, al fuego, al agua. Qué angustia para padres ver a un hijo, una hija en esa situación. Pues el Señor llegó allí y trajo respuesta, dicen amén. Y esto es lo que tenemos que notar. Y cuando el Señor habla en su oración, dando gracias al Padre, así como me enviaste al mundo, a las necesidades, así como me enviaste a las comunidades, así los envío yo. Y está hablando por sus discípulos, está orando, pidiendo esa bendición. No te ruego, dice, que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. Hoy en este día necesitamos orar mucho, como decía el hermano anteriormente, por tanta necesidad, por tanto lloro. No necesitamos entrar en detalles, todo el mundo conocemos la situación, familias quebrantadas, familias separadas, llorando, hay muchas cosas, pero en vez de lamentarnos, entender que tenemos un potencial. El Padre envió al Hijo. Hermano, gózate, el Hijo te envió a ti y a mí. ¿A dónde? Aquí a las comunidades. Hay algo que debemos tener mucho cuidado y es esto. Yo he oído muchas veces y posiblemente yo también lo dije antes, que cuando alguien está en crisis, dicho muy a nuestra manera y cultura mexicana, dice, se acuerdan de Dios solo cuando le aprieta el zapato. ¿Han oído eso? Pues aún esas palabras tenemos que tener cuidado. En vez de criticar y hablar a la ligera, no, pues sí, ahora sí están buscando de Dios. Hace mucho tiempo que para mí cambió eso. Años. Usted y yo le hemos hablado a personas por tiempo. No nos escuchan. No reciben la palabra. Pero de pronto a veces una situación
que nos hace topar con pared y no tenemos opciones, dolor, angustia, desesperación. Y entonces personas buscan a Dios, no realmente porque lo busquen, pues no lo conocen. Se habla de una palabra a Dios, pero no conocen. En lejos de atacar o decir, ahora sí vienen, no, míralo como una oportunidad. Porque cada mensaje y cada enseñanza en los púlpitos, en esta congregación y en cualquier congregación en el planeta, la palabra, el mensaje que el siervo, la sierva está dando es precisamente Dios, la iglesia que vivimos hoy, es la que Él compró en la cruz del Calvario, dice el amén. Pagó por ti, por mí. Nos llama y a través de sus siervos nos prepara, nos muestra su amor, nos capacita y nos envía ¿a dónde? Al mundo donde nos sacó. ¿Para qué? Para que precisamente en vez de hacer comentarios con personas que perciben a Dios solo en momentos de crisis, en momentos de tormentas, en vez de pensar ahora sí buscan de Dios, no, tómalo como una oportunidad. Es cierto, la persona a veces, ay Dios mío, ay Diosito, muchos usan un diminutivo, ¿no? Nuestro Dios es tan grande que ni en broma hay que decir Diosito, ¿verdad? No es una pieza que podemos poner aquí y allá, no, solo levanta tu vista al cielo y observa el universo y dale gracias a Dios, porque si esto se te hace grande, más grande es el que lo hizo. Así que tenemos un Dios grande y poderoso. Pero precisamente cuando haya una oportunidad, en vez de una frase de crítica, tómalo como una oportunidad. El Señor te envió a ti y a mí, ahí a las comunidades. Cuando decimos comunidades, ¿a qué nos referimos? Al área donde vivimos, tu vecino, tu compañero de trabajo, dice el amén. Aquí, miren, nos reunimos como hoy este día. Aquí estamos todos juntos, adoramos y alabamos al Señor. Y esta es una iglesia, una congregación local. Pero allá afuera, cuando estamos como individuos, hombres y mujeres, de pronto hay situaciones de crisis, de necesidad. Esto que aprendemos aquí es hora de ponerlo en obra ya. Es hora de que allí tú te conviertas en un hombre, en una mujer que trae una palabra de esperanza, de consuelo, dicen amén. Es cierto, el necesitado en algún momento y solo menciona a Dios, ay Dios mío, ayúdame, pero no conoce la palabra ni conoce a Dios realmente. Es una oportunidad para que tú le empieces a explicar quién es Dios. Aunque él está pensando en el momento, porque sí, muchas personas, es correcto, en ese momento de crisis, de soledad, de perturbación mental, como le quieras llamar, busca a Dios, clama a Dios sin conocerle, y lo que quiere es un salvavidas en el momento, que te saque de esa situación. Por eso Pablo dice, ¿cómo pedirán a quien no conocen? ¿Cómo sabrán si nadie les explica? Pero glorioso a la oración de Jesús que te ha enviado a ti y a mí para que sepan a quién clamar, dice el amén. Que salgan más allá de una oración y una palabra simplemente y hasta con D minúscula Dios, Diosito. Y que entiendan que Dios escribe con D mayúscula y que Dios, su nombre es Jehová, creador del universo, Padre de nuestro Señor Jesucristo y que su Espíritu Santo lo ha dejado y está aquí con nosotros, dicen amén. Se mueve en nosotros, nos da dirección, nos da fortaleza, nos hace mirar más allá con esa fe del Señor Jesucristo. Porque nuestra fe no es nuestra, la hemos aprendido del Señor Jesucristo, la fe del Hijo de Dios. ¿Cómo es eso? Pues Él fue a la cruz con fe, buscando a los perdidos. Y esa fe que hizo en la cruz empezó a salvar y a salvar y a salvar y a perdonar y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. De ese tamaño debe ser nuestra fe. Así que este mensaje de nuestros días que estamos oyendo
de malas noticias para muchas personas. Se ha predicado de antes. Ha sido mensaje preventivo. ¿Cuántas veces hemos oído, cuántos mensajes han predicado los pastores, las siervas? De Mateo 24. La caridad se enfriará y el pecado se multiplicará. Y hoy estamos viendo cosas que no mirábamos ni siquiera hace 10 años. Y cada día vemos más cosas terribles. El amor, la confianza se enfriará. Las personas desconfían hasta de su propia sombra. Pero esto es lo que el mundo precisamente vive, en tinieblas. Pero precisamente allí Cristo nos ha enviado a ti y a mí. ¿Cuántos se gozan por ello? Así que en vez de estar pendientes y estar diciendo, bueno, mira, ahora sí, fulano o fulana se acercan a Dios. No, dale gracias a Dios. Y si ves que se acercan, acércate tú a ellos. Es tan sencillo ser sensibles a la necesidad de otros. Platicando con compañeros de trabajo y viendo las necesidades, yo te comparto esto y si te sirve, úsalo. Yo le he ofrecido a personas en estos días, personas que ya llevan semanas dentro de sus casas y no salen por el temor. Y yo les he ofrecido, llámame a la hora que necesites, hazme una lista de tus compras que necesitas, yo te las compro, voy y las compro. Yo puse esto en mi corazón y yo te invito a ti, puedes hacer algo, hazlo. ¿Cuántos dicen amén? Hasta les dije y les di el número de mi esposa y luego que me perdone mi esposa, ¿verdad? Digo, también si no estoy, háblale a mi esposa. Ella también no anda a pie, trae un carrito ahí, te puede llevar el mandado a la hora que sea. Porque necesitamos ser sensibles como cristianos y obedecer al Señor de ir a la necesidad. ¿Cuántos dicen amén? A mí me da un poco de tristeza conocer un grupo de personas en el ambiente cristiano. Te lo tengo que decir, aquí localmente y fuera y en todos los lugares que Dios me permite estar, observo, hay un grupo de personas creyentes que son esclavos de la comodidad. Hablan de Dios y comparten de Dios y vienen y alaban a Dios, pero en sus puertas está cerrada su puerta. Y solo el día que alguien les toca allí, oye, ¿puedes orar por mí? Bueno, sí, pásale. En la necesidad llega hasta allí. Porque han perdido el amor por los demás. Han perdido el amor por las almas, dice la Biblia. Es tiempo de abrir nuestro corazón, abrir nuestros ojos, salir y observar y ver. Yo miro rostros a veces en la tienda afligidos. Miro personas caminando con la mirada perdida. Algunos se paran y se quedan así. Otros están afuera mirando. Y algunas veces me he atrevido a decirle, ¿te puedo servir en algo? Y algunos dicen, sí, y explican. Y hasta donde podamos hay que hacer algo. ¿Cuántos dicen amén? El Señor está diciendo estas palabras en su oración al Padre. No te ruego que los quites del mundo. ¿Saben por qué? Porque el mundo nos necesita. Porque antes tú y yo éramos mundo también. Y Dios envió a alguien y por eso estamos hoy aquí. Entonces hay que oír, hay que atender. Para no ser de ese grupo de personas esclavos de la comodidad, esperando que algo me caiga. Es que no sé cómo servir, pastor. Abre los ojos, abre los oídos, dicen amén. Observa y trata. No le podemos resolver la vida a todo mundo, pero sí podemos extender una mano amiga, dicen amén. Podemos extender y dar una moneda, aunque ya monedas ya no valen nada, pero un billete, 2, ¿por qué no? Gloria a Dios. En realidad ahorita para que alguien tome algo en la calle,
Lo mínimo que pudiéramos darle serían $5 y no le alcanza para gran cosa. Pero por lo menos ya mitiga. Estoy hablando de cosas que vemos todos los días, pero esas cosas no son nada a las grandes necesidades que estamos viendo en estos días. Ahora, el mensaje ha sido, van a venir días difíciles. Es un mensaje preventivo y lo hemos predicado por años. Pero también seguiremos predicando el mensaje curativo. Dicen amén. Cristo es la respuesta para toda situación. El que le recibe será bendecido. Y el que le rechaza, bueno, se pierde la bendición. Pero necesitamos entender que Él en su oración sabe que nuestro trabajo aquí es importante. Le ha placido escogernos a ti y a mí. No le escogimos nosotros a Él, Él nos escogió a nosotros. Y aquí estamos, nos envió a este mundo. Y me encanta que dice, no te pido que los quites, pero que los guardes del mal. Y vaya que el Señor nos guarda, ¿sí o no, hermanos? Entonces hay que seguir adelante. La iglesia que el Señor compró en la cruz del Calvario somos usted y yo y cualquier cristiano en el planeta que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Hemos sido comprados a precio de sangre en la cruz del Calvario. Entonces entendamos esto, el que murió por nosotros, el que nos ama y nos está capacitando continuamente, es para un propósito definido, servicio al mundo, servicio a la comunidad. ¿Cuántos se gozan por ello? Sin nunca olvidarnos lo que dice Pablo en el capítulo 4 de Efesios, verso 15, que Él es la cabeza de la iglesia. Es decir, Él tiene el plan definido, nos lo ha escrito en su palabra. Él sigue siendo la cabeza, la dirección. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Y Él precisamente como cabeza, precisamente nos está explicando lo que tú y yo sabemos por años. ¿Cuántas veces repetimos Juan 3:16? Imagínense, desde que nos convertimos. Pero es una gran verdad, de tal manera amó Dios al mundo que envió ¿a quién? A Jesús. Y ahora el Señor Jesús nos ha alcanzado a ti y a mí, y ahora te dice a ti y a mí, yo los envío al mundo así como tú me enviaste a mí. Hermanos, esta es una tarea del cielo, es un deseo del corazón de Dios, basado en amor, amor genuino, de tal manera nos amó que esto ha sucedido. ¿Cuántos dicen amén? Aquí estamos por la misericordia del Señor, que seguimos batallando aún como cristianos, que hay luchas, situaciones, enfermedades, claro que sí, pero hay una diferencia. Hoy hay una cobertura tremenda. Mi hermana Laura cada 8 días está aquí hablando, la oración, hay que reunirnos, hay que orar. Necesitamos hacerlo. Alguien dirá, es que yo oro en mi casa. Bueno, eso ya lo sabemos que siempre se dice, pero no nos consta. Sin embargo, cuando vienes y te unes a un grupo de oración, y perdón lo que voy a decir, pero con el pretexto del celular hoy, no, pues yo aquí oro. Sí, orarás, pero tan solo le cambias tantito y ya está otra tontería ahí. O nada más yo me fijo en el mío. Mire, ahí sale, estoy viendo la iglesia Casa en San Quintín. Ahí están los hermanos compartiendo la palabra. Y nomás le muevo tantito. Santo Dios, ahí está una cochinada. Mire, hermano, no hay como orar en tu casa, en tu cuarto. Cierra tu puerta, que nadie te perturbe. Empieza a interceder. Siente la necesidad del que está llorando. Siente la necesidad del que está llorando, sufriendo. ¿Dicen amén? Que no sabes cómo orar, vente al grupo de oración. Tan solo estar allí aprendes. Oran por ti, toma tu necesidad en serio, oran por ti, lloran por ti. Y a viceversa, hermano, el cuerpo de Cristo es la cobertura más maravillosa. No hay un solo seguro en el planeta de vida que se compare a este seguro. Porque todos los seguros de aquí que te venden, activan cuando te mueres. Pero el seguro del Señor es para vivirlo, gozarlo, aquí, ahora. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando estamos en esta comunión,
entendemos y nos mantenemos sensibles, Él es la cabeza, Él es la dirección y Él me ha enviado. Y entonces yo busco cómo entrar a la comunidad. Miren, en el capítulo 10 de Lucas, en el verso 33, solo hay una frase allí que usted va a identificar. Y está hablando del samaritano. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Ya muchos conocemos la historia. Un hombre había sido asaltado y la Biblia dice medio muerto, quiere decir que le dieron una paliza pero casi de muerte. Dice la Biblia, quedó medio muerto, tirado allí en el camino entre Jericó y Jerusalén. Jerusalén en altura, Jericó bajo nivel. Y pasa el religioso, el que representa al cristiano que le digo, el de comodidad, el religioso. No se le cae Dios de la boca, pero no puede hacer ni una acción en favor de su prójimo. Y si lo hace es porque vienen de plano a tocarle la puerta. Pasó un religioso, miró y se fue. Vino el segundo, vio y también se fue. Pero pasa este samaritano. Y tan solo dice, noten bien lo que la Escritura dice. Iba de camino. Pero vino cerca de él. Es que cuando vemos a alguien en una condición, hay que acercarse. ¿Cuántos dicen amén? No basta con mirar de lejos y, ay, pobrecito, Dios lo guarde, Dios lo bendiga. No, espérate tantito, bendícelo tú. Dios te va a usar a ti para bendecirlo. ¿Cuántos dicen amén? Se acercó y viéndole. Cuando la Biblia dice medio muerto, ¿usted se imagina lo que es eso? Alguien golpeado, despojado de sus cosas, tirado en el camino, a punto de perder la vida. Pero se acercó y solo al acercarnos podemos ver de qué tamaño es la situación. Y dice la Escritura, se acercó a él y viéndole fue movido a misericordia e inmediatamente empezó a accionar. Y eso es lo que estamos entendiendo. Lo que el Señor Jesús ha hecho es que nos ha enviado. Él vino, ¿y cómo nos encontró a ti y a mí? Abandonados, deshechos, hogares y vidas destruidas. Ayer me gocé que en la reunión de varones vino un jovencito de unos 30 y tantos años. Y todos los varones éramos más de 20, estábamos compartiendo ahí testimonios y pláticas. Y fue glorioso, fue edificante. Pero uno de ellos se para y dice, bueno, yo entiendo que no hay tal suerte, solo es la bendición de Dios. Con eso empezó a hablar. Y así en cortas palabras nos dice, no fui un hijo reconocido por mi padre. Viví unos pocos años. Mi madre muere y yo quedo muy jovencito. Y a raíz de eso, pues, estoy mirando la diferencia entre el padre y un hijo y yo solo y después sin mamá. Yo me frustré, me metí en una vida terrible, drogas, usted nómbrele todo. Pero finalmente llegó la palabra. Alguien tuvo que acercarse, dice la amén. Dice, y hoy por hoy, aquí estoy. De tal manera que si aparece aquí este señor que fue mi papá, no lo conozco, si aparece y hay necesidad, aquí estoy, a ver en qué te puedo servir. Porque esto es lo que hace el amor de Dios, dicen amén. Cambia la vida, rompe cadenas, borra pasados y nos presenta una pantalla enorme de oportunidad, de un futuro glorioso en Cristo Jesús. ¿Cuántos se gozan por ello, hermano? Así que ayer fue una bendición y fue una gloriosa experiencia oír a este muchacho. Pero así no fue el único, ahí compartimos bastantes nuestros pequeños testimonios y nos edificamos. Eso es lo que hace el Señor. Pero ¿cómo sucede? Acércate a la comunidad, dicen amén.
acercándonos a las comunidades. El libro de Hechos, en su capítulo 2, cuando tengas tiempo, léelo en casa. Y yo como me gozo en esto, que la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva comenzó. El Señor Jesús predicó, enseñó, capacitó y ascendió, se fue al cielo y dejó a sus discípulos precisamente enviados al mundo. Y esos discípulos comenzaron su tarea. Y precisamente cuando empiezas a leer los primeros capítulos del libro de Hechos 2, ves cómo ellos empiezan a preocuparse por las comunidades y se acercan y empiezan a compartir de tal manera que la gente que los estaba viendo, observando y escuchando, lo que hablaban, lo estaban viendo en vidas, eran testimonios vivientes, atención, acciones, servicio a la comunidad. Y lo que ellos estaban mirando y oyendo hacía que vinieran. Y por eso la multitud se empezó a acercar. La historia no ha cambiado. Como decía esta mañana en el grupo de liderazgo, taller de trabajadores, les decía, no podemos regresar a los libros de los hechos, ni vender nuestras casas para que lo que salga lo repartamos, amén, lo repartamos con los pobres. No necesitamos volver a ese tiempo, pero sí podemos tomar la enseñanza de ese tiempo. Y el mismo Cristo de ese tiempo sigue aquí con nosotros, dicen amén. Y lo que es más, nos dejó su Espíritu, que nos da dirección, instrucción, nos guía. Y lo que sí podemos es seguir atendiendo a las comunidades, pero con una chispa diferente, de acuerdo a nuestros días, buscando opciones, actividades, pequeños detalles que hacemos nosotros. Cuando lo hacemos, el Espíritu Santo honra lo que hacemos, toca las vidas y la gente se acerca y encuentra lo que estaba buscando, sobre todo paz para sus vidas. ¿Cuántos se gozan por ello, hermanos? Así que yo les animo en este día, no solamente iglesia local, hermanos, en la distancia, cualquier creyente que nos esté oyendo a través de los medios, dale gracias a Dios por el potencial. Tener ese envío de parte de Jesús, nos ha enviado, es una gran comisión, ¿cuántos lo creen? Es una gran tarea, es un trabajo noble de los cielos, nace desde los cielos mismos, del corazón de Dios, para que vayamos allá donde está la necesidad. La Escritura se sigue cumpliendo. Lo que estamos viendo ahorita en Israel, Irán, todas estas cosas, están en la Escritura. Y van a cumplirse más cosas. Pero que perseverar hasta el fin, será salvo. Déjenme decirle algo poco atrevido, para muchos, por supuesto. Para mí, no. Y les voy a decir en qué. Mientras más mayores nos hacemos, hermano Chito, más nos acercamos. ¿A dónde? A descansar. No hay por qué asustarse. Si vivimos, para el Señor vivimos. Aunque sea con bastón, hermano. En el nombre del Señor ahí vamos, ¿no? Claro que sí. Y si vivimos, como dijo David, hasta las canas, pues gloria a Dios. Pero qué bendición es morir en el Señor. La semana pasada les anuncié a algunos y vuelvo a recordarles a todos. El pastor Chaides, Ricardo Chaides, me habla y en el servicio del miércoles les pedí orar por él. Ojalá que se vuelvan a acordar, orar por la familia Chaides. Falleció su mamá, la hermana Josefina, que los conozco de muchísimos años. Pero la hermana murió en el Señor. La mayoría de sus hijos creyentes. Su esposo me acompañó en alguna ocasión precisamente a la Tortuga, Jalisco. Hermano Fidel Chaides, que ya hace muchos años que él pasó a estar con el Señor.
Y ahora, después de tantos años, pasa la hermana Chaides. Pero oramos por los dolientes, por los enlutados, porque como familia sentimos, dicen amén. Y es muy correcto. Pero aún ahí, cuando oramos, dice la Biblia en Isaías 61, que el Señor viene a consolar a los enlutados. Y dice, a vendar los corazones quebrantados. Yo tengo una imaginación que a veces quizás alguien me tilde que ando malito de la cabeza, pero cuando leo ahí que a vendar los corazones de los quebrantados, me imagino yo la mano de Dios entrando a mi cuerpo o al tuyo con todo poder sin hacernos daño y empieza a vendar ahí ese corazón hecho pedazos por muchas cosas. ¿Cuántas cosas nos hacen daño en los sentimientos, en el corazón? Traiciones, dolores, malagradecidos, traicioneros, X. Y ahí andamos que nos queremos morir, pero solo basta oír la palabra, poner atención y esa mano gloriosa entra. ¿Cuántos dicen amén? A vendar los corazones. Por eso, no sé si lo he experimentado, pero a veces salimos del culto, entramos a veces, yo les saludo a algunos hermanos, aquí no en muchos lugares donde voy, llegan al culto, hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Pues aquí pasándola. Bueno, ya llegó, gloria a Dios. Lo bueno es que está aquí, hermano. Oiga, pasa el culto, oímos las alabanzas, las oraciones, la adoración al Señor, el canto, la palabra. Y cuando salimos me gusta observar, hermano, ¿cómo está? Gloria a Dios, bendecido. Salen hasta con el pecho así, ¿verdad? Porque esto es lo que Dios hace en nuestras vidas. La Biblia no nos dice que estaremos exentos de situaciones, de luchas, de ataques, de enfermedades. La vida está corriendo, subiendo y bajando, dice la Biblia. Cada día trae su afán, dice la Biblia, su afán y su mal. Pero por el otro lado, cada mañana son nuevas sus bendiciones. La vida y las situaciones humanas nos tumban y la vida espiritual los levanta nuevamente. ¿Cómo Dios nos ha levantado? Usando tu vida y la mía. Mira, una visita, una llamada de teléfono que tú has hecho, no te imaginas lo que Dios ha hecho. Dios ha usado esa acción, porque esa llamada ha levantado a alguien, dice amén. A veces alguien está aquí, no le importa a nadie, nadie se preocupa por mí, y de pronto le suena el aparatito y, hermano, hermana, te extrañamos. ¿Estás bien? Nomás queremos saber, saludarte, ¿cómo estás? Sí, estoy bien. Y bueno, Dios te bendiga allá. Colgamos, pero si pudiéramos ver el espejo allá, el que miró, Señor, y yo que estaba ahí de chipiloso que nadie me quiera, mira Señor, si me amas. Acerquémonos a la comunidad, ¿cuántos dicen amén? Acerquémonos los unos a los otros. Voy a terminar con esto. A través de los años he conocido muchos creyentes que teniendo toda esta bendición de ser miembros de la familia de Dios y que conocen y tienen la palabra, no sé por qué se les mete un espíritu de ermitaño a veces y se alejan y no quieren saber de nadie más. No, pues el enemigo se chifla, dice, este o esta sí lo agarré aquí en despoblado, ahorita sí me lo acabo. Pero lo que el enemigo no sabe, ni el que se ha aislado, es que hay un pueblo que te extraña, que ora por ti, que está intercediendo. Y el enemigo quiere agarrarte en despoblado, hacerte ahí donde te has hecho solitario, solitaria, y quiere acabarte. Pero la oración del justo eficazmente puede mucho, lo para, lo detiene, y entonces tú levantas el rostro y te levantas de nuevo. ¿Dice el amén? No se trata de que somos muy listos o que yo superé todas las cosas. No, hombre, olvídate. Lea bien la escritura, esta se la dejo de tarea entre Génesis y Apocalipsis. ¿Sabe cómo nos dice? Miserables, pobres, cuitados. ¿Alguien ha leído eso? Sí, ¿está en dónde? Está en la Biblia. Pero eso es lo que el enemigo quiere.
hecho, te voy a decir algo. Dios no quiere que seamos ricos. Escúchame bien. Tampoco está en contra en que tengamos comodidad y buenas cosas, porque Él nos bendice abundantemente, dicen. Pero más que riqueza, lo que Dios quiere es que seamos ricos en fe. Está en la palabra. Entonces yo te animo que seamos sensibles más. No quiere decir que no lo somos, pero en estos días te invito a que seamos más sensibles. Acuérdate, yo he obedecido al Padre, dijo el Señor Jesús, así como tú me has enviado, ahora yo los envío a ellos. Nuestra tarea está aquí, hermanos, en el mundo, las comunidades, empezando por nuestro hogar, vecinos, compañeros de trabajo, tú nómbrale. Vuelvo a repetir, aquí estamos reunidos juntos y gloria a Dios, lo hacemos cada 8 días, entre semana, pero no se te olvide que allá solo, donde quiera que tú estés, eres un hombre, una mujer de Dios, sensible como el samaritano para poder extender la mano. ¿Dicen amén? Y esto es glorioso. Les invito a que nos pongamos de pie en esta tarde. Este día no le vamos a pedir nada al Señor para nosotros. Vamos a pedirle para tantas familias que ahorita están prácticamente en terror. Hay muchos hogares llorando. Hay niños solos. Hay familias con un pánico terrible. Pero recuerda esto, el amor de Dios echa fuera todo temor. Y tú y yo podemos llegar en algún momento, si Dios te permite estar cerca de alguien en ese tipo de angustia. No se trata de que lo conozca. Dios no nos puso aquí para que conozcamos a todo el mundo. Esa no es nuestra tarea. A veces yo veo a la iglesia y no está mal, que miro hermanos y hermanas plática y pasan mucho tiempo y gloria a Dios por ello. Pero como ruego al Señor que ese mismo tiempo aprendamos cómo hablar con otros que no son creyentes y depositarles una palabra de esperanza. ¿Cuántos creen que podemos hacerlo, hermanos? Entonces, vamos a pedir por ellos y que Dios use nuestras vidas para en este tiempo poder llevar un mensaje, no solo de palabras, pero de acción, de una mano extendida. Una acción que el Espíritu Santo va a honrar, tocando sus vidas. Y esa sola acción puede ser el principio de que tú le traigas vida abundante a una persona. Levante su voz y ore al Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno, misericordioso. Entender lo que tu palabra nos dice sobre el prójimo, sobre el necesitado. Haznos sensibles, Señor, para poder llevar tu palabra. Danos valor para ofrecernos. Tu palabra dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable delante de ti. Hay cosas que nos dan pena hacer, pero este día, Señor, pedimos que se rompa toda cadena, que hagamos un lado la pena y permítenos entrar entre la comunidad. Preguntar, ¿en qué te puedo servir? Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias. Gracias por los hombres y mujeres, Señor, que están haciendo esa tarea. Es maravilloso ver las personas que toman tiempo, las que pueden ir y venir sin preocupación para atender las necesidades de otros. Úsanos, Señor.
Gracias porque nos guardas del mal, pero aquí nos dejas todavía, porque somos luz. Somos luz en medio de la oscuridad para bendecir a alguien, para alumbrar el camino de alguien. Alguien que ha perdido el camino, ya no sabe para dónde caminar. Gracias porque tu palabra no solamente es lámpara a nuestro camino, pero también a los que podemos alumbrar con tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por este día que nos has permitido estar aquí reunidos. Bendícenos el resto de este día, Señor, y permítenos seguir compartiendo con la comunidad. Nos vamos con tu bendición a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Estamos despedidos y que el Señor le permita seguir siendo de bendición a alguien. Dios les bendiga, Dios les guarde.